Buenas noches, hermanos. Buenas noches también o buen día, depende de a qué hora nos vean los que están allí a través del canal. Muy bien, ya saben de qué historia venimos hablando ya de hace algún tiempo. Una historia que tenemos allí en el Antiguo Testamento, que es en el libro de Nehemías. Así que ya podríamos ir yendo al capítulo número 5. Recordarles que esta historia que tenemos acá es de aproximadamente el año 465, más o menos antes de Cristo. Recordamos a Nehemías, este joven copero de la época del rey Asuero. Se remonta al rey Asuero que tenía como reina, ¿recuerdan a quién? A Esther. A Esther. Así que probablemente en su niñez, tal vez, llegó a conocer a la reina Esther, este copero Nehemías. Y vemos que él era un esclavo en el imperio persa, servía al rey con este oficio, y bueno, se había ganado la confianza del rey, escuchaba sus conversaciones más íntimas, los consejeros, era alguien de mucha confianza, querido por el rey, y bueno, tal vez sin conocer a su pueblo Israel, escuchó de cómo estaba Jerusalén, cómo estaban los muros, todo destruido, cómo estaba el pueblo, algunos que habían vuelto allí de la cautividad. Y bueno, fue muy grande el dolor que sentía, tanto que no lo pudo esconder. 3 meses después, aún dolorido por esta situación, el rey se da cuenta que algo le pasa, ¿verdad? Porque la cara de él no era la de siempre. Tal vez ya le venía arrastrando de un tiempo y dijo el rey, bueno, es hora de preguntarle a ver qué está pasando. También habíamos visto que esto podía poner en peligro su vida, ¿verdad? Porque podría ser que había un complot o algo contra el rey y capaz que iba a ser envenenado. Y justamente el oficio de copero era evitar este suceso al rey. Y bueno, él le cuenta por qué estaba triste. Y bueno, haya gracia delante de los ojos del rey. Entiende que Dios le ha dado esta misión. Y bueno, sin conocer tal vez a su pueblo, allí se dirige y conduce la construcción de este muro. Más o menos el capítulo 1 y 2 iba por ahí. Capítulo 3 habíamos visto que cuando estaban construyendo el muro, iban, ¿verdad? Construyendo, llegaban a las puertas y habíamos visto que esas puertas podían compararse con lo que es la construcción de nuestra vida espiritual, por llamarlo de alguna manera. Y en el capítulo 4, aquellos que estaban en contra, había un par de personajes que estaban en contra, ¿verdad? No de Nehemías particularmente, ni del pueblo de Dios, sino contra Dios. Vimos esto también, que ellos se oponían para que se volvieran a ofrecer sacrificios. Era esto lo que no querían ellos, ¿verdad? Estos siervos de Satanás. Y bueno, vemos también que el desánimo vino sobre ellos también. También vimos que viendo que las burlas y demás no eran suficientes, llamaron a unos pueblos vecinos, no amigos entre ellos, pero sí se confabularon para ir contra esta construcción. Y tanto así que tuvieron que poner guardia, ¿se acuerdan? Trabajaban, tenían la espada, juntaron a familias y al final estuvimos leyendo que en este cuidado y en este velar ni aún tenían tiempo, ¿verdad? No podían sacarse la ropa, decía que se sacaban la ropa solamente para bañarse. Y cuánto dolor en todos estos meses de construcción, cuánto, cuánta oposición del enemigo. Es una cosa que era un común denominador en estos capítulos. Pero a pesar de esto, a pesar de la oposición, a pesar de llegar inclusive a confabularse para ir y matarlos, porque este era el plan, ingresar allí adentro del pueblo, justamente con esto del desánimo, que era como una tierra fértil que ellos habían encontrado, sabían que estaban desanimados y dijeron, este es el momento para entrar y matarlos. Hasta este punto llegaba la oposición
y los enemigos para ir contra la obra de Dios. ¿Y saben qué? El capítulo 5, aún el pueblo no había pasado por lo peor, porque vemos acá en lo que vamos a estar leyendo ahora el capítulo 5, que acá sí podríamos decir que esto era peor aún, ¿verdad? Peor aún de lo que los enemigos habían hecho. Y en este caso, estos enemigos, estas personas, no tuvieron nada que ver en este suceso que vamos a estar leyendo en el capítulo 5. Así que bueno, comenzamos la lectura. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y dice Nehemías en el versículo 6, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos? ¿Y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio? O sea, para evitar las burlas de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. En el versículo 12, y dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. En el 14, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Este pago que ellos reclamaban más o menos era medio kilo de plata, que correspondería a 114 jornales. 16. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves.
y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Bueno, imagínense que parte del pueblo que estaba allí en la obra, estaba en la obra. Vimos que no tenían tiempo para nada. Inclusive como lo último que habíamos visto era que no podían ni sacarse la ropa, ¿verdad? Se la sacaban solamente para ir a bañarse. No tenían tiempo de estar a sus quehaceres. Habían quienes se dedicaban a la joyería, como vimos en la construcción del muro. Habían quienes se dedicaban a labrar la tierra. Bueno, estos quehaceres no los podían hacer. Entonces no tenían, digamos, el sustento que necesitaban para comprar la comida, ni siquiera. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Aquellos judíos que no estaban en la obra, aquellos potentados, aquellos con dinero, se aprovecharon de la situación y ¿qué hicieron? Les prestaban, les daban comida, les daban grano, les daban dinero para el tributo del rey, y a cambio este pueblo que estaba en la obra de Dios, ¿verdad? Los estaban sacrificando, como quien dice, les estaban quitando sus propiedades, les estaban quitando aún los hijos y las hijas, mandándolas para servidumbre. De estos se estaban aprovechando sus propios hermanos. Y esta es la desesperación. Imagínense, ya no tenían más nada, ya habían empeñado todo. Y si querían rescatar algo, que vamos a ver algo más adelante allí, que estaba enseñado allí en Levítico, precisaban dinero para rescatarlo. Y no tenían dinero para rescatarlo, porque no tenían propiedades, no tenían nada. Imaginen a los padres que habían ya entregado a sus hijos en servidumbre. Podían esperar recién, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, pero tenían que esperar como 50 años para que pudieran devolverle todo lo que tenían. Y eso es una vida entera. Imagínense un padre de 40 años con sus hijos de 18, 15, que tenían que esperar 50 años. Probablemente se iban a morir y aún sus hijos iban a estar en servidumbre. Bueno, así estaban. A pesar de todo lo que vimos que había pasado el pueblo, haciendo la obra de Dios, y llegaron a este extremo, ¿verdad? De desesperación. Pero algo bueno que leímos en general, y luego vamos a ir más al detalle de cada versículo, es que el pueblo en este estado de desesperación recurrió a Dios, recurrió a Nehemías, el siervo de Dios. Luego de agotar todos sus medios, no le quedaba más nada. Luego de agotarse hasta ellos mismos, pudieron recurrir a Dios. Y un versículo allí hablando, leyendo un poco de que el Señor es nuestro ayudador, en Hebreos 13 dice: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y nosotros, queridos, pensaba también en esto: ¿a dónde acudimos? ¿Tenemos que esperar llegar a este punto que llegó el pueblo que estaba allí en la obra para acordarse de Dios cuando ya no les quedaba más nada para hacer? ¿A quién acudimos? ¿Qué esperamos en nuestra situación que podemos estar viviendo ahora, o recordar alguna situación que hayamos pasado anteriormente? De algún hermano tal vez, de poder llevar alguna palabra. Deberíamos acudir al Señor en todo tiempo, no solamente en los tiempos malos, ¿verdad? A veces es más recurrente en los tiempos malos que vayamos al Señor, y cuando las cosas van bien, así es el hombre, ¿verdad? Pero estar cerca del Señor y no caer en un pozo, que podemos caer en un pozo, que se me ocurrió decir esto acerca del pozo, que puede ser tan profundo, el pozo tan profundo como lo es nuestra lejanía del Señor.
¿Cuán profundo podemos caer en un pozo? Depende de cuán lejos estemos de él. Y allí en el versículo 1, una de las cosas que me llamaba la atención es que menciona a las mujeres. Y uno dice, pero ¿por qué menciona a las mujeres? ¿Acaso las mujeres no dan parte del pueblo? Menciona allí las mujeres. No sé si me siguen ahí en la lectura. Dice, el gran clamor del pueblo y de sus mujeres. No era común que las mujeres hicieran reclamos, ¿verdad? Este, hasta hace no muchos años tampoco era común acá en el Uruguay que hicieran reclamos las mujeres, eran los hombres, ¿verdad? Pero que levantaran su voz en público, bueno, esto no era ni más ni menos que no era un clamor de algunos, era un clamor generalizado de todo el pueblo, ¿verdad? De hombres, de mujeres, no era de un grupo tan solo, era todo el pueblo que estaba allí en la obra, estaba pasando por este gran clamor. Y era justamente contra sus hermanos judíos, contra sus hermanos judíos. Ahora sus mismos hermanos les eran contrarios. Aquellos que compartieron la servidumbre en Babilonia, en el imperio persa, bueno, aún ellos que estaban juntos en servidumbre pasando la misma miseria, bueno, se empezaron a aprovechar los unos de los otros. Ahora sus propios hermanos les eran contrarios. Como veíamos hoy al comienzo, ¿no? Fue la peor oposición. Ni Sanbalat ni ninguno de ellos podía haber hecho lo que hicieron sus propios hermanos. La oposición por dentro. Una cosa que el enemigo aprendió, nuestro enemigo aprendió, es que la oposición desde afuera, la persecución muchas veces, lo que provoca justamente es la explosión del evangelio, ¿no? Desde la muerte de Esteban y lo que ha pasado también en muchos países donde se prohíbe, ¿verdad?, la libertad de evangelizar, de hablar de Dios. Esto muchas veces hace que las personas más estén comprometidas con el Señor y son muchas veces de ejemplo para nosotros. Pensaba que justamente la estrategia del enemigo y que muchas partes también, Pablo hablando de las iglesias, escribiendo, lo menciona, que muchas veces el enemigo, ¿dónde está? Está adentro. Está adentro como estaba el enemigo entre el pueblo mismo de Dios. El rescate de la tierra podía realizarse como vimos hoy, rescatar sus posesiones, redimir sus posesiones, pero no les era posible. Aquello cada 50 años que podían realizarlo era lo que se llamaba el año de jubileo. Y ahí, ¿verdad? Ahí sí lo podían hacer. Pero como vimos, 50 años era toda una vida, era mucho. Por eso el gran clamor. Luego en el versículo 2 al 4, no sé si se dieron cuenta, allí se mencionan tres grupos de personas. Allí se mencionan tres grupos de personas. Dice, hay un grupo que dice, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Ese era un grupo de los que estaban trabajando en la obra. En el 3 dice, había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. El 4 es el otro grupo. Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Y a pesar de todo lo que vimos, de la tarea que venían realizando hacía tanto tiempo, meses, lo estaban haciendo, como dice acá, en el versículo 3 al final, con hambre. De esta manera lo estaban haciendo, aún de esta manera, pasando hambre. En el versículo 5, cuando menciona nuestra carne, es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, era como decir, se han olvidado que somos un pueblo, que somos los mismos, que venimos del mismo lugar, que tenemos el mismo Dios, que estamos cautivos, juntos, pasando miseria. ¿Se han olvidado que somos uno? No somos uno, no somos un pueblo.
¿Cómo puede ser que dentro del mismo pueblo de Dios venga esta gran persecución a nosotros mismos? Y llevándolo a un paralelismo, no podemos dejar de pensar en nosotros como un pueblo también que somos, un pueblo elegido por Dios, como eligió el Señor a su pueblo, Israel. Bueno, este, en el versículo 6, una cosa que me llama mucho la atención. No que se haya enojado en gran manera. Dice, cuando oí su clamor. Él oyó el clamor ahora, que estaba todo el pueblo quejándose. Aún las mujeres, como un clamor general, todo el pueblo que estaba en la obra estaba pasando por esto. ¿Y cómo Nehemías no se había dado cuenta? ¿Cómo Nehemías no se dio cuenta? ¿No se dio cuenta que el pueblo no comía? Él no estaba ahí guiando al pueblo, en la obra también. ¿No se dio cuenta de los rostros de la gente que los veía todo el día? ¿No los vio? ¿No se dio cuenta? Tuvo que llegar a este extremo que ni siquiera se dio cuenta. Tuvo que escuchar el clamor para que abriera los ojos. Y yo pensaba, ¿podemos estar en algo tan enfrascado capaz? En la obra acá del Señor, en nuestras casas, con nuestra familia, con nuestro compañero de banco en la escuela, en el liceo, con que se sienta al lado. ¿Podemos estar tan enfrascados en algo que estamos haciendo que no nos demos cuenta de algo que rompe los ojos? ¿Que no nos demos cuenta? Puede ser. Algo que comienza realmente de a poco. Si se cortara de entrada, es como cuando el agua empieza a subir en una creciente. El agua te llega a los pies, sentís el agua en los pies, sentís la humedad en los pies, sentís el frío y no te das cuenta. Y el agua sigue subiendo y no haces nada. Y te llega a los tobillos, te llega a la canilla, a la rodilla, así. Cuando tenés el agua en el cuello, que ya está todo, como se dice, el pescado vendido, que no hay más, casi parece que no hubiera más nada para hacer. ¿Qué necesidad de llegar a este punto? ¿Qué necesidad de llegar a este punto? Y esto está escrito para nosotros. Y puede pasar, nos pasa, nos pasa. Nos pasa en nuestras casas, nos puede pasar con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros vecinos, de cosas que vemos que rompen los ojos y ¿qué hacemos? Miramos para otro lado. Porque algo que se ve es que estamos ciegos, de otra manera no hay, no le encuentro esta explicación. Pero también se puede estar en la obra de Dios, porque Nehemías estaba haciendo la obra de Dios. Y esto es lo que más nos debe desvelar a nosotros, a quienes están maestros de escuela dominical, si ven a un niño, ¿verdad?, que cambió, que no es el mismo que vimos la semana pasada, tantas cosas que podemos estar vislumbrando, ¿verdad?, con los adolescentes, los ancianos, los líderes de los que están a cargo del grupo de matrimonio, todos, ¿verdad? Nosotros sentados allí al lado de los hermanos, si le vemos mal, si vemos que algo pasó, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esto se pudo haber evitado. Y como dice las primeras palabras del capítulo 5, hubo gran clamor del pueblo. Todo ese tiempo que habían pasado, que estaban pasando hambre inclusive, pero aún estaban callados, ¿verdad? Todo lo que estaban pasando. Bueno, sufrimiento, no dormían, hacían guardia, iban a trabajar sin dormir, cansados, las familias. Ya algunos habían vendido sus posesiones, algunos ya habían vendido algún hijo. Bueno, todavía seguía y Nehemías no se había dado cuenta. Si nos quedamos solo con este mensaje en nuestro corazón, ya cerramos y por el día de hoy. Esto es muy importante, que el Señor nos guíe, que tengamos corazones abiertos, mente abierta, nos ilumine, nos muestre y nuestro corazón nos lleve a hacer. Nuestro corazón nos lleve a hacer. No
a endurecernos. Lo bueno de Nehemías, después de esto, dice en el versículo 7, ¿verdad? A pesar de la tarea que estaba haciendo, de la importancia de que lo que era la defensa para la ciudad, para el templo, de todo eso, a pesar de que el tiempo le corría, que los enemigos estaban allí al acecho para hacerles mal, a pesar de todo eso, fue movido a misericordia por lo que el pueblo estaba pasando y tuvo un lugar allí en su agenda ese día para escuchar y para, como dice ahí, meditar. Meditó, dice. A pesar del apuro, no fue apresurado en las decisiones. Hay veces que sí, a veces sucede algo y hay que actuar enseguida. Pero acá era importante meditar y ver qué el Señor le mostraba que tenía que hacer para solucionar este tema que había entre sus hermanos, entre los hermanos del pueblo. A pesar del enojo también, un enojo santo le podríamos decir, midió sus palabras, no fue apresurado, pensó qué decir, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, a quién tenía que hablar. Y esto también es una enseñanza para nosotros. Hay veces que no hay que apurarse para conversar con alguien, hay veces que hay que esperar, hay que meditar, pensar, razonar, ¿cómo lo hago? Señor, muéstrame. Y bueno, esto también es para nosotros una enseñanza. Porque esas palabras, vemos por lo que leímos rápidamente, en cierta manera motivaron o esforzaron a motivar a los líderes, a los potentados, digamos, para que perdonaran las deudas, digamos, retribuyeran. Pero tal vez, si no hubiera sido esa la estrategia, tal vez si no lo hubiera meditado, tal vez si hubiera elegido otras palabras, tal vez la respuesta hubiera sido alguna totalmente contraria. Como dice Santiago en el capítulo 3, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, en este caso, la meditación y sin duda que el Señor le guió, fue algo que fue para bendición del pueblo y poder sortear nuevamente un obstáculo en la obra. Airaos, pero no pequéis. ¿A quiénes se dirigió con sus palabras? A ver, así me tomo un poquito de agua. A los hermanos, sí, a los hermanos judíos, específicamente. A los nobles, a los oficiales, no era al común del pueblo, era aquellos que estaban en el liderazgo. Y estos mismos también, por más que seas maestro de escuela, por más que seas anciano de la iglesia, ¿verdad? Podemos cometer errores, todos podemos cometer errores, y tal vez en alguna oportunidad todos necesitemos una palabra para corregir algo. En el mundo de afuera, como se dice, ¿no? Muchas veces la injusticia, o el ver muchas veces que la justicia para aquellos que son poderosos parece que tuvieran otra balanza, como decimos, ¿no? O difícilmente puedan caer en manos de la justicia. Pasa esto muchas veces, porque así es el hombre, lamentablemente, así somos. Pero en el pueblo de Dios eso no puede pasar. En el pueblo de Dios eso no puede pasar. ¿Estás convencido de lo que es justo y es correcto? Nehemías estaba convencido de lo que era justo y correcto.
Nehemías sabía lo que la palabra decía acerca de poner intereses al pueblo, acerca de todo esto que estaba yendo contra la ley de Moisés. Nosotros, su pueblo, también sabemos lo que es correcto. Y si hay algo que está mal, que no está correcto, estamos convencidos que es así, que la palabra lo dice, que el Señor nos está mostrando algo que está mal, bueno, es una señal de que el agua nos mojó los pies. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a mirar para otro lado? Si estás convencido, bueno, que podamos actuar como Nehemías actuó, ¿verdad? Ser instrumento de Dios y poder corregir lo que haya que corregir y hablar lo que haya que hablar. El Señor nos muestra en su palabra cómo hacerlo para las desavenencias, los problemas que podamos tener entre nosotros. Si hay que hablar, hay que hablar. Hay que ser valiente, no hay que tener vergüenza, e ir de frente y hablar con el hermano, no hablar con otro hermano acerca de ese problema con el hermano, no murmurar. Saben que estos poderosos, les leo un versículo, dan vuelta la hoja y ya la podemos ver en el capítulo 3, versículo 5, 3:5, dan vuelta la hoja y dice, cuando habla de los tecoitas, dice, inmediato a ellos restauraron los tecoitas, allí estaban hablando de la reedificación del muro, el muro entre puerta y puerta, ¿se acuerdan? Dice, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra. ¿Qué estaban haciendo estos grandes? Oprimiendo al pueblo de Dios, como vimos ahora. Y una cosa que tomé nota de 5 puntos, y vamos a tener que terminar con estos 5 puntos porque ya se ha ido un poco la hora. De una enseñanza para nosotros, cuando Nehemías tarde, pero al fin lo hizo, muy tarde se podría decir, pero al fin lo hizo, cuando ya el agua llegó al cuello, pero lo hizo, ¿cómo fue que intentó persuadir a estos poderosos, nobles y oficiales como leímos? Primero lo que vemos es que les mostró, lo primero que les mostró, y es una enseñanza para nosotros, lo primero que vemos que Nehemías habló acerca de lo que estaban haciendo era que estaban siendo desobedientes a Dios. Eso fue lo primero que les dijo. Están siendo desobedientes a Dios. Dice, exigís interés contrario a lo que la ley de Moisés, Levítico 25, 36 al 37, Deuteronomio 23, 19, era muy claro referente a esto. ¿Y qué estaban haciendo el pueblo? Lo contrario. No estaban haciendo lo que el Señor había mandado en su palabra. Dice, no andaréis en el temor de nuestro Dios. No andaréis en el temor de nuestro Dios. Él no dice mi Dios, no, apela nuevamente, como el pueblo apeló cuando se quejó, apeló de que eran un pueblo, de que eran lo mismo, tenían la misma raíz, venían del mismo lugar, tenían el mismo Dios. Apela entonces primeramente, y lo primero que menciona es la desobediencia y no andar en el temor de nuestro Dios, Lo segundo que también que vemos allí en la lectura, cuando le habla a estos poderosos, digamos, dice que lo estaban haciendo, como ya lo vimos, contra el mismo pueblo. Iba contra la unidad, estaban yendo contra la unidad del pueblo. Este pueblo que estaba disperso en distintos lugares, se había concentrado allí en Jerusalén, ¿verdad? Eran uno solo, eran un pueblo nuevamente, no eran los siervos, no eran los esclavos, podían nuevamente ser reunidos como un pueblo, y apela a esto. Y como un pueblo también, así tiene que ser nuestro proceder con nuestros hermanos también. Así debían proceder ellos. En el versículo 8, y esto es tremendo, que dice que se quedan callados. Les recuerda a estos poderosos que ellos mismos
habían sido rescatados. O sea, algunos judíos que podían haber tenido algunas propiedades, podían vender esas propiedades y rescatar a algunos de los que aún estaban en cautiverio. Y los iban rescatando, así se iban rescatando. Decía, ustedes mismos, ellos mismos fueron rescatados por sus hermanos del pueblo, fueron rescatados. Tuvieron de mí misericordia, tendría que decir esta gente poderosa. Tuvieron misericordia de mí, me rescataron. Pero yo no voy a tener misericordia de ellos. Qué corazón duro, y a esto también apunta Nehemías. A la misericordia que ellos habían recibido y cómo ahora ellos no querían ser misericordiosos. Y vaya misericordia que recibimos nosotros de nuestro Señor. Y vaya que si tenemos que también nosotros tener misericordia, que tenemos que perdonar y que tenemos que hablar a otros del Señor y servirle a nuestro Salvador también. Y a causa de esto mismo que estaba sucediendo, de la conducta que estaban teniendo, dice que ellos mismos estaban siendo objeto de burla de los enemigos. Y bueno, pensaba también en nosotros, en nuestro conducirnos a diario, si saben que somos cristianos, aquellos de afuera, que no hablen mal de nosotros, que no se rían de lo que hacemos, que no se rían de nuestro Salvador, de Dios, si no estamos siendo buenos hijos y buenos testigos de nuestro Salvador. Y un quinto punto, que después cuando retomemos, vamos a ir al pasaje porque luego repasando, encontré 7. Así que acá cuando estudié 5 y cuando repasé encontré 7. Así que para la próxima vamos rápidamente a ver estos 7 objetivos que apunta Nehemías para hacer volver, digamos, del mal camino a los poderosos. Y Nehemías mismo se pone como ejemplo. Este es el quinto punto que yo anoté que quería compartir ahora. Nehemías mismo se pone como ejemplo. De no haberles pedido nada, sin embargo él dice devolvámosle. Él se pone como que él también tiene que devolverles. Él se pone como uno más porque el pecado era del pueblo todo. El pecado que había ingresado, ¿verdad?, por estas autoridades, por llamarlo de alguna manera, era pecado del pueblo todo. Y Nehemías mismo se pone como ejemplo de no haber pedido prestado, de no haber pedido nada a cambio de lo que él le daba al pueblo. ¿Para qué? Para motivarles a ellos a proceder de la misma manera, al perdón. Que ese proceder de Nehemías era de imitar. Ese proceder de Nehemías era de imitar. Y así también tenemos que conducirnos nosotros. Que nuestro proceder, acá es sencillo, en un campamento es sencillo, ¿verdad? Pero tenemos que proceder en todo lugar, ¿verdad? Y que nuestro proceder sea de imitar y que el resto pueda ser contagiado por ese proceder de nosotros. Y hablando de la misericordia que el Señor tuvo, todos los que estamos acá hoy hemos escuchado el mensaje de salvación. Tal vez algún chiquito allá que no entiende mucho, o un par de chiquitos, pero si no has tenido enfrente a tu Salvador, mostrándote sus manos heridas, sus pies, su costado, que lo hayas visto, bueno, es momento de verle y de tomar una decisión por nuestro Salvador, si aún no lo has hecho. Gran ejemplo de misericordia nuestro Salvador. No hay otro ejemplo como el de Él, de amor, de misericordia, de perdón, de oportunidades. Y otra oportunidad también estamos teniendo en esta noche. O tal vez para tomar alguna decisión de volver, de capaz que has sentido tus pies húmedos o frías tus piernas por el agua que viene subiendo y tal vez es hora de tomar una decisión
Que el Señor te guíe, tengas el ánimo, tengas el valor que hay que tener para hacerlo, y después que lo haces, que enfrentás la situación, no te vas a arrepentir. Si el Señor te muestra que lo tenés que hacer, tenés que hacerlo. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, en esta noche que pudimos estar meditando nuevamente en el libro de Nehemías, tu siervo, en aquel momento difícil, Señor, de cautiverio, de comenzar a volver a la nación, Señor, y todos estos ejemplos buenos, ejemplos malos, Señor, que están escritos en tu palabra, para que nos hables y que podamos proceder, Señor, acorde a lo que tú nos has hablado, Señor. Padre, que tu palabra haya penetrado en nuestros corazones, Señor, que tengamos el valor para hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Gracias por tu palabra. Guárdanos en el viaje a nuestras casas. Ponemos delante de ti nuevamente a Analía. Señor, mañana que obres en los médicos y en el resto de los hermanos que están en necesidad. Te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.